Introducción, podemos decir que en base de datos relacionales, el combinar las tablas es una operación esencial para gestionar y analizar datos de manera eficiente. Entonces, hablando más a detalle sobre esto, podemos saber que los dos métodos más comunes para combinar tablas son equijoin y thetajoin. El equijoin se usa cuando se quiere combinar filas que tienen valores iguales en una columna específica y es el tipo más común de join. Un tipo de keyjoin es el left outer join, que combina todas las filas de la tabla de la izquierda con las de la derecha, llenando con valores nulos donde no hay coincidencias. Por otro lado, el theta join es más flexible. Además de la igualdad, permite usar otros operadores como el mayor que, menor que o diferente que. Básicamente, resumiendo esto, podemos usar el equijoin cuando queremos comparar por igualdad y el theta join son comparaciones más complejas. Más adelante veremos con mis demás compañeros más específico y a detalle todo ese tema. La combinación teta, o también conocida como teta-join, es una operación fundamental en el álgebra relacional utilizada en bases de datos. Esta condición puede involucrar cualquier operador relacional como más, menos, igual y sus variantes. Se denota generalmente con R paréntesis 0S, donde R y S son las relaciones a combinar y teta representa la condición de combinación aplicada. Ahora pasaremos a lo que viene siendo las consideraciones en el theta-join. Ahora, aunque el theta-join es muy flexible al permitir el uso de distintos operadores de comparación, puede ser menos eficiente que otros tipos de joins cuando las condiciones de comparación son complejas, especialmente cuando las tablas involucradas tienen un gran volumen de datos. Si las tablas son demasiadas y las condiciones de unión no son optimizadas, el rendimiento puede verse afectado, ya que el motor de la base de datos podría no aprovechar completamente los índices. Por eso es importante considerar la optimización de las consultas. Aunque los índices pueden mejorar la eficiencia, si la condición de la unión no está bien estructurada, el motor de la base de datos podría no hacer un uso adecuado de ellos, lo que afectaría el rendimiento. En resumen, podemos decir que theta-join es útil y flexible. Su eficiencia depende de cómo se estructuran las consultas y se utilicen los índices. Es clave tener en cuenta estos aspectos para evitar posible, una pérdida en el rendimiento. SQL es el lenguaje utilizado para interactuar con base de datos. A través de este lenguaje podemos realizar consultas, unir tablas y trabajar con grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Entonces, ¿qué es un join en SQL? En SQL, uno de los conceptos fundamentales que debemos de aprender es el join. Un join permite combinar datos de dos o más tablas basadas en una conexión entre ellas. Este es muy útil cuando tenemos información dispersa en varias tablas y necesitamos asociarlas para obtener un resultado completo. Generalmente, cuando usamos un join, comparamos columnas de las tablas con el operador de igualdad, es decir, con el signo de igual. Por ejemplo, si tenemos una tabla de empleados y una de departamentos, podríamos unirla usando el ID de departamento de ambas tablas para obtener la información conexa. Entonces, ¿qué es un theta-join? Ahora bien, el theta-join es una extensión de este concepto, mientras que un join tradicional solamente utiliza el operador de igualdad para unir las tablas. Al contrario, el theta-join permite usar otros operadores de comparación, no solo el igual. En una theta-join podemos usar operadores como igual, menor, mayor igual, mayor igual o desigualdad. Eso hace que el theta-join sea más flexible y útil en situaciones donde necesitamos comparar los datos de manera más compleja. Entonces, en el pequeño código, lo que hace que en select selecciona todas las columnas de ambas tablas. From tabla 1, T1, especifica la primera tabla que estamos uniendo. Y el join tabla 2 especifica la segunda tabla que vamos a unir. Y en la última columna del código, aquí usamos lo que es el operador de comparación para unir las tablas a través de las columnas específicas. Entonces, para desglosar cada parte de esta síntesis,
lo que hace que tabla 1 y tabla 2 son las dos tablas que estamos uniendo. Columna A y columna B son las columnas que vamos a estar comparando, y el operador es cualquier operador de comparación, como ya hemos visto antes. Entonces podemos tener un ejemplo que si imaginemos que tenemos una tabla de productos y una de ventas, podemos querer unir ambas tablas no solo por coincidencia exacta de un ID, sino por algún otro criterio, como si el precio de un producto es mayor que un valor específico, y en ese caso utilizamos lo que es el theta join. Entonces, en conclusión, el theta join es una técnica muy poderosa que nos permite unir tablas en SQL usando varios operadores de comparación, no solo la igualdad. Esto nos da mayor flexibilidad para obtener datos de manera más precisa según nuestras necesidades. Y las ventajas y desventajas de theta join principalmente es flexibilidad de las condiciones de unión, ayuda a permitir comparaciones más complejas que otras que el X-join, soporta múltiples operadores de comparación, útil para análisis de rangos y condiciones personalizadas y permite un control preciso sobre los resultados. Estas son mayormente sus ventajas. Mayormente las desventajas que se suelen ver es que genera un gran número de combinaciones no útiles, menos eficiente que el X-join en ciertos casos, muy difícil de optimizar sin índices adecuados, riesgo de generar un producto cartesiano y más complejo de escribir y entender que el X-join. El X-join es una operación de base de datos relacionales que combina registros de dos o más tablas, utilizando una condición de igualdad entre columnas iguales. En el caso particular de inner join, se utiliza la recuperación de datos relacionados para diferentes tablas. Características de X-join: usa proveedor de igualdad para comparar valores de las columnas de la unión. Devuelve solo filas de coincidencias de ambas tablas. Puede escribirse con inner join o usando where en SQL. No incluye valores null en la condición de unión. Consideraciones. Al usar X-join es importante tener en cuenta que solo funciona con columnas que se pueden comparar mediante el operador de igualdad, limitando su uso a comparaciones exactas. Además, se recomienda que las columnas involucradas estén indexas para mejorar el rendimiento, especialmente en las tablas grandes. Sin embargo, el X-join incluye registros con valor null en las columnas de unión, y esto puede generar resultados duplicados si la clave de unión no es única. Es fundamental también asegurarse de que los tipos de datos sean compatibles para evitar errores. Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas del X-join. El X-join tiene varias ventajas. Podemos empezar desde su simplicidad, ya que es fácil de implementar y entender. Además, es eficiente con índices, lo que mejora el rendimiento cuando las tablas tienen índices. También garantiza la integridad de los datos al hacer coincidencias exactas entre columnas y evita duplicados innecesarios. Es muy utilizado en bases de datos relacionales y también ayuda a reducir el tamaño de los resultados al devolver solo las filas relevantes. Sin embargo, también como todo, también tiene sus desventajas. El X-join solo incluye coincidencias exactas, lo que limita cuando se requieren comparaciones más complejas. Puede ser ineficiente con tablas extensas sin índices, ya que la falta de índices reduce la velocidad de las consultas. Además, no devuelve valores nulos, lo que puede ser un problema si es necesario incluirlos. El X-join también depende de la clave de unión, lo que puede limitar su uso en ciertos escenarios. Finalmente, puede ser limitado en condiciones de unión y generar consultas complejas, si las tablas tienen múltiples claves. A manera de conclusión, podemos decir que tanto el X-join como el theta join son esenciales para trabajar con bases de datos relacionales, pero cada uno tiene su contexto de uso. El X-join es ideal para combinaciones sencillas basadas en igualdad de valores, lo cual lo hace muy eficiente y fácil de implementar. Por otro lado, el theta join es mucho más flexible, permitiendo comparaciones complejas. Sin embargo, el theta join puede ser más costoso en términos de rendimiento, especialmente si las condiciones no están optimizadas, mientras que el X-join es más eficiente con índices bien definidos y cuando se busca hacer comparaciones exactas. Ambos tienen ventajas y desventajas, y pues es importante elegir el tipo de combinación adecuado según el análisis que se quiera realizar y la estructura de datos. Muchas gracias.